¿Qué tal? Muy buenos días, buenas tardes y gracias por conectarse a esta sesión informativa de la OPS sobre la pandemia por COVID-19 en la región de las Américas. Soy Sebastián Oriel del Departamento de Comunicación de la OPS y esta sesión durará alrededor de una hora. Ya hemos recibido sus preguntas por correo electrónico y también podrán hacer preguntas en vivo y a través del chat mediante el botón Q y A. Recuerden siempre incluir su nombre y medio de comunicación al enviarnos sus preguntas. También les recuerdo que contamos con interpretación simultánea al inglés, portugués y francés y pueden optar por cualquiera de ellas mediante el botón Interpretation. Hoy la directora de la OPS, la doctora Carissa Etienne, les informará sobre la evolución de la pandemia en la región y acerca de la COVID-19 y los riesgos que existen en el contexto de la temporada de verano en el norte del continente, la temporada de huracanes en el Caribe y la temporada invernal y de gripe en el sur. Acompañan hoy a la doctora Etienne en esta sesión el doctor Jarbas Barbosa, subdirector de la OPS, el doctor Ciro Ugarte, director de Emergencias en Salud de la OPS, y el doctor Jairo Méndez Rico, asesor en enfermedades virales emergentes de la OPS. Ahora sí, quisiera invitar a la doctora Etienne a que comparta sus palabras de apertura de esta sesión. Doctora Etienne. Thank you, Sebastian. Good morning to each of you. Gracias, Sebastián, y buenos días a todos. Muchas gracias por estar con nosotros en esta sesión de prensa hoy. La semana pasada, las Américas registró 1.100.000 nuevas infecciones por COVID y 30.000 muertes relacionadas con COVID en nuestra región, lo cual lleva nuestro total de casos a más de 72 millones y las muertes a casi 1.900.000. Estas cifras son pasmosas cuando consideramos que en esta misma época, el año pasado, todo el mundo había registrado 10 millones de casos de COVID-19 y 500.000 muertes. En los meses que han transcurrido desde ese momento, el virus ha tocado cada rincón del mundo y ha cambiado el curso de la historia. Y aunque estamos viendo alivio en el virus en los países del hemisferio norte, para la mayoría de los países de nuestra región, el final se avista en un futuro lejano. En Norteamérica, los casos están disminuyendo en Estados Unidos, Canadá y México, aun cuando algunos pocos estados mexicanos siguen registrando un aumento en el número de nuevas infecciones. Muchos países centroamericanos como Belice, Panamá y Guatemala han registrado un aumento en nuevas infecciones en ciertos departamentos. Y en el Caribe, Cuba, la República Dominicana y San Kitts y Nevis están viendo un ascenso en el número de casos. La situación en Haití también está empeorando a medida que los casos suben en todo el país y algunos países están llegando a su límite. Los casos siguen creciendo en muchos países de Sudamérica como Colombia, Brasil, Bolivia y Uruguay. Y los hospitales tienen el reto de seguir expandiendo la capacidad de sus unidades de cuidados intensivos. Y si bien las infecciones están disminuyendo en Argentina, los casos siguen altos allí. Las interrupciones en los servicios sanitarios esenciales son comunes en toda la región, donde 29 países registran interrupciones en casi el 50% de los servicios sanitarios. A pesar de este cuadro preocupante, solo una de cada 10 personas en América Latina y el Caribe han sido vacunadas plenamente contra COVID-19, lo cual es una situación inaceptable. Durante el fin de semana, la OPS ayudó a entregar 1.500.000 dosis de vacuna de mRNA que llegaron a Honduras como parte del compromiso del gobierno de Estados Unidos de compartir excedentes de dosis con los países de nuestra región. Y esperamos que más de 20 millones de dosis se entreguen, haga entrega a Estados Unidos de ellas en nuestra región en los próximos días.
A medida que los países de la región trabajan para seguir conteniendo la diseminación del COVID-19, también deben empezar a planear otro desafío, el cambio de estaciones. Primero, hablemos de los viajes durante el verano y su potencial de transmisión. Dado que los niños están en vacaciones, muchos padres están enfrentados a tomar decisiones importantes de cómo aprovechar de mejor manera los meses de verano. A medida que más personas están vacunadas en el hemisferio norte, las restricciones de movimiento se han levantado y hay muchos destinos de viaje que están reabiertos para el turismo y muchas familias consideran hacer vacaciones de verano. Debemos recordar, sin embargo, que mientras las vacunas nos protegen de las peores consecuencias del virus, aún quienes están vacunados pueden enfermarse y transmitir COVID. Teniendo en cuenta las brechas importantes en la cobertura vacunal y el riesgo inminente de infección que aún persiste, ahora tal vez no sea la época ideal para viajar, especialmente en lugares donde hay brotes activos o donde la capacidad hospitalaria puede estar limitada. La llegada del verano también marca el comienzo de la temporada de huracanes y esta temporada de huracanes llega durante brotes que están empeorando en el Caribe y en América Central, lo cual hace que sea de vital importancia estar preparados para las tormentas. En los últimos 5 años, las Américas se han visto afectadas por más de 550 incidentes meteorológicos extremos que han tenido impacto en más de 190 millones de personas y el potencial de devastación es aún más alto en el contexto de una pandemia. La mitigación de los riesgos empieza teniendo sistemas de alerta eficaces, de manera que la gente sepa cuándo es seguro quedarse en casa y cuándo es mejor evacuar. Los países también deben considerar preparar los hospitales y tener más albergues para reducir el potencial de transmisión, incluyendo entre miembros de una familia, puesto que la distancia social y la ventilación apropiada se hacen más difíciles durante una tormenta. Este es el momento de fortalecer la coordinación entre la salud pública, la protección civil y los equipos de emergencia que podrían tener que estar preparados para actuar en el evento de una tormenta. Tener suficientes existencias de suministros es clave, de manera que el personal de emergencia y los primeros respondedores tengan equipo de protección apropiado y suficientes suministros para tratar a los pacientes. Más hacia el sur debemos prepararnos para los riesgos que trae el tiempo frío. Durante el invierno del año pasado y durante la estación y temporada de influenza, los mandatos de máscaras estaban en vigor y la gente se quedaba en su casa y las medidas estaban allí en el hemisferio sur. Estas medidas ayudaron no solamente a disminuir las infecciones de COVID, sino también a detener la diseminación de la influenza estacional, un fenómeno que no se había visto nunca antes. Este año llega la temporada de influenza en un momento en que las infecciones de COVID están exponencialmente mayores y sin embargo las medidas de salud pública son menos estrictas. No es sorpresa que ya hemos empezado a ver un regreso del virus incisional respiratorio y otras infecciones entre los niños. Ahora más que nunca los países deben reforzar sus sistemas de vigilancia para monitorear la diseminación de virus respiratorios. La experiencia del año pasado también demuestra la importancia de las medidas de salud pública y de higiene, como lavarse las manos, usar máscaras y limitar para limitar la diseminación de las infecciones. También aprendimos el valor de proteger a quienes
son más vulnerables e instamos a los países a considerar el fortalecimiento de programas de vacunación existentes para proteger a los que están a mayor riesgo tanto de la influenza como de COVID. Más de 13 países de nuestra región ya han empezado a vacunar contra influenza y más de 80 millones de personas están listas para ser protegidas, pero aún tenemos mucho que hacer para limitar la transmisión de COVID y otras enfermedades respiratorias. Para terminar, deseo recalcar que si bien los cambios estacionales traerán nuevos retos a nuestra respuesta al COVID, estos son riesgos que sabemos cómo estar preparados. Sabemos lo que se requiere para detener COVID a través de medidas de salud pública efectivas. Debemos tener eh, la voluntad y el compromiso de hacer todas estas cosas. Nuestra región es resiliente y es conocida desde hace muchos años por sus valores de panamericanismo y solidaridad. La OPS sigue comprometida a apalancar nuestros recursos colectivos para asegurarnos de llegar hasta el final de esta pandemia con un futuro de recuperación y reestructuración. Muchas gracias. Entonces, a responder a las preguntas que ya nos han enviado por correo electrónico, que nos están enviando también a través del QIA. Recuerden escribirnos allí también sus preguntas, por favor incluyendo su nombre y el medio de comunicación. Primera pregunta que nos llegó es de Belisa Godinho de W Magazine y es en inglés. Dice, how is COVID-19 and the As Delta? follows. ¿Cómo se están monitoreando en la región las mutaciones de COVID-19? ¿Las vacunas actuales previenen contra las nuevas mutaciones del virus? Doctora Etienne, sí, muchas gracias por su pregunta y déjeme empezar recalcando que hasta ahora la OPS ha encontrado que el impacto de las variantes de inquietud sobre la eficacia de las vacunas contra COVID-19 ha sido mínimo. Hemos estado mirando detenidamente este fenómeno desde junio de 2020, cuando creamos una red regional de vigilancia genómica diseñada para detectar y monitorear todas las nuevas variantes emergentes y nuevas del virus que causa COVID-19. Por lo menos 23 países y territorios participan en esta red, incluyendo 6 laboratorios de secuenciación designados oficialmente que se encuentran en Brasil, Chile, Panamá, México, Trinidad y Tobago y también el Centro para Control de las Enfermedades en Atlanta, en Estados Unidos. Entonces, como resultado de estos esfuerzos, más de 52,000 secuencias virales de América Latina y del Caribe se han compartido en bases de datos mundiales. Esta iniciativa de la OPS ha permitido la detección de todas las variantes de inquietud, incluyendo las variantes alfa, beta, gamma y delta. En la región de la OPS, 43 países y territorios han registrado casos de la variante alfa, 18 países han registrado casos de la variante beta, 29 países han registrado casos de la variante gamma y los casos de la variante delta se han detectado en Argentina, Aruba, Brasil, Canadá, Chile, Guyana Francesa, Guadalupe, Martinica, México, Puerto Rico, Estados Unidos, Barbados, Perú y Sint Maarten. Déjenme asegurarle que seguimos monitoreando detenidamente todas estas variantes a través de los sistemas nacionales de vigilancia, así como los canales oficiales del Reglamento Sanitario Internacional. Estamos confiados en que las vacunas aprobadas para COVID-19 obran, son efectivas y que ya están previniendo muchísimas hospitalizaciones y muertes. Sin embargo, ninguna vacuna es 100% eficaz, entonces habrá algunos pocos casos incluso entre los vacunados y lo esperamos. Esto no es sorpresa. Sin embargo, el impacto de salud pública de la vacunación es innegable y lo estamos viendo en lugares que tienen alto
alta cobertura. A medida que más personas se vacunan, menos se enferman y con el tiempo eso tendrá un impacto sobre la transmisión y nos mantendrá a todos seguros. En la actualidad, muy pocos casos se están beneficiando del pleno potencial de la vacunación, puesto que existe una brecha, una enorme brecha de acceso en nuestra región. Y como ya lo he dicho, esto es inaceptable y la emergencia de variantes hace que sea aún más urgente que aceleremos el suministro de vacunas a los lugares que tienen las más altas tasas de transmisión. Mientras seguimos trabajando hacia la expansión de la cobertura, es crucial que las medidas de salud pública para controlar la transmisión del virus continúen. Estas medidas también funcionan independientemente de la variante, alfa, beta, gamma, delta, lo que sea. Cuanto más se transmita el virus, más probabilidades habrá que existan más cambios en el virus y que aparezcan variantes, lo cual hace que sea más importante seguir conociendo las maneras de combatir la diseminación de este virus independientemente de las variantes hasta que podamos vacunar a la mayoría de nuestras poblaciones. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Etienne. Tenemos varias preguntas que hemos recibido y seguimos recibiendo sobre variante, en particular la Delta. Tenemos preguntas de Inés Capdevila de La Nación en Argentina, de Alejandro Rincón Moreno de F, de Tania Smith Cartwright de The Tribune de Bahamas, también en el chat Karina Sa del Wall Street Journal. Inés pregunta en qué países han registrado mayor incidencia de la variante Delta, si podría convertirse en la variante preponderante de la región. Alejandro también pregunta de dónde proviene en realidad la variante Delta Plus, cuándo fue detectada, qué diferencia hay con la variante Delta y cuál es el riesgo real para Latinoamérica de estas dos variantes, Delta y Delta Plus. Tania de The Tribune quiere saber si Delta es la variante prevalente en las Bahamas, y también Karina Sa del Wall Street Journal quiere saber si Delta es una amenaza actualmente en nuestra región. Doctor Méndez Rico, ¿podría contestar? Sí, muchísimas gracias por esas preguntas. Voy a tratar de tomarlas todas en una sola respuesta. Primero que todo, y como ya la doctora Tien lo comentó, efectivamente la variante Delta ha sido ya detectada en nuestra región. Sin embargo, hasta el momento ha estado ligada principalmente a casos de viajeros y la transmisión comunitaria sigue siendo en realidad limitada, mientras que hay otras variantes que en realidad son las que siguen predominando. Es difícil predecir cuál puede llegar a ser el impacto de la variante Delta en nuestra región. Tenemos ejemplos, como por ejemplo variantes como Alfa, que también con una alta capacidad de transmisión entraron en la región y fueron predominantes de manera solo transitoria en algunos países. Rápidamente fueron reemplazadas por otras como la Gamma o como la variante de interés Lambda, conocida también como C37. Por esta razón, y como lo comentaba también la doctora Tien, las medidas de control en salud pública deben estar enfocadas en disminuir la transmisión independientemente de cuál sea la variante que circula, utilizando todas las herramientas disponibles que han demostrado mantener su eficacia, incluyendo por supuesto el uso de mascarilla, el distanciamiento social y la vacunación cuando esté disponible. Respecto a la pregunta de la variante Delta o Delta Plus, y esa es una muy buena pregunta para aclarar algunos temas. Esta variante se ha documentado en muestras recolectadas desde octubre del 2020 en la India. Desde entonces ha sido detectada en alrededor de 95 países. Esta variante fue designada como una variante de preocupación el mes pasado, en mayo, y recibió el nombre de variante Delta. Sin embargo, es importante mencionar que no existe la denominación de Delta Plus. Esto de Delta Plus fue como un nombre que se empezó a utilizar de manera no oficial en algunos medios para referirse a algunos cambios adicionales que hay dentro de la misma variante que puede generar algunas modificaciones sutiles en algunas de las proteínas del virus, pero sigue siendo solo una variante, sigue siendo la variante Delta y ese sigue siendo su nombre. Entonces, solo para aclarar que la variante Delta Plus no existe y solo tenemos la variante Delta. Respecto a esta variante,
En efecto, se ha visto que tiene una capacidad de transmisión hasta 1.2 veces mayor cuando se compara con otras variantes como la alfa. Sin embargo, debemos tener en cuenta que este no es el único factor involucrado en la infección y en la epidemiología del virus. Y todas las medidas de control en salud pública que han sido utilizadas hasta el momento han demostrado ser efectivas para disminuir la transmisión. Por eso insistimos mucho en esto. Es importante que, independientemente de cuál sea la variante, mantengamos todas las medidas de control, como ya lo hemos mencionado. Respecto al riesgo en las Américas, específicamente con respecto a la variante Delta, la emergencia y la introducción de variantes es un fenómeno normal, esperado en este tipo de virus, como parte de su proceso de evolución y adaptación al humano, y ha venido ocurriendo a nivel global desde los primeros meses de la pandemia, de hecho. Por supuesto, existe el riesgo de que la variante Delta u otras variantes se dispersen y se vuelvan predominantes. Sin embargo, las medidas de control en salud pública para cualquier variante siguen siendo las mismas y por tanto es donde debemos enfocar la transmisión para detener la transmisión. Asimismo, es importante mantener y fortalecer una vigilancia genómica articulada de manera rigurosa con la vigilancia epidemiológica, lo cual permitirá demostrar a tiempo no solo la emergencia o introducción de nuevas variantes, sino también cambios en la forma clínica de la enfermedad que puedan tener un impacto negativo en la epidemiología del virus. Respecto a la prevalencia de la variante Delta en Bahamas, thank you for that question. I'm going to answer in English. So far, Voy a pasar al inglés. Hasta ahora no tenemos evidencia de la circulación de esta variante en las Bahamas. Quisiera mencionar que Bahamas participa en la red de vigilancia de la OPS. Muchas muestras se secuencian con regularidad. Tendremos más información en las próximas semanas y se enviaron algunas muestras a los centros colaboradores para hacer la secuenciación la semana pasada. Entonces, espero haber respondido sus preguntas. Muchas gracias, doctor, por contestar todas estas preguntas. Siguiente pregunta de Emilia Wexler, de Clarín en Argentina. Dice que para evitar o demorar el ingreso de la variante Delta, la OPS recomienda el cierre total de fronteras o el aislamiento en hoteles de los pasajeros que regresen al país. Doctor Ugarte. Gracias por la pregunta, Emilia. Dependiendo del nivel de tolerancia del riesgo en los países, las autoridades pueden tomar decisiones basadas en la capacidad del sistema de salud para la detección temprana de casos, para el aislamiento de los sospechosos, para la cuarentena de los contactos y para el tratamiento de los pacientes en los diferentes niveles de los servicios de salud, particularmente la disponibilidad de camas de hospitalización y de cuidados intensivos. En ese sentido, es necesario actualizar la evaluación de riesgos y basados en esa evaluación de riesgos, uno puede tomar las decisiones que varían. Una de ellas es la que has mencionado, el cierre completo de fronteras de viajeros internacionales. Otra opción puede ser el cierre indicando de qué países se limita el acceso, considerando que hay mayor proporción de la variante Delta circulando en esos países o de otras variantes. Y asimismo se pueden tomar otras medidas como por ejemplo permitir el acceso de viajeros, pero con una vigilancia desde el punto de vista de como cuarentena vigilada o aislamiento vigilado, y en otros casos inclusive un poco más relajado de vigilancia y de reporte de los pasajeros que llegan al país. Considerando cómo está la situación en varios países y cómo está la situación cambiante de la presencia de estas variantes, principalmente las variantes de preocupación, y considerando que esta es una responsabilidad compartida, hacemos un llamado a los países que tienen una proporción alta de circulación de estas variantes, que tomen una decisión de limitar significativamente el viaje de su país a otros países, o inclusive cerrar sus fronteras. Pero esta es una decisión, como decimos, que necesita tomarse en ambos lados, tanto del país de origen como el país de destino. En cualquier caso,
limitar o cerrar las fronteras no es una garantía de que el virus no ingrese a nuestro país. Muy frecuentemente el virus ya está dentro. De tal manera que el reto mayor es tomar todas las medidas para la detección temprana y poder limitar la circulación de esas variantes dentro de nuestros países, porque ya está presente, como lo dijo Jairo, en muchos de nuestros países ya. Gracias. Gracias, doctor. Siguientes preguntas también de Emilia Wexler de Clarín, pero también Blanca Valadez de Milenio en México preguntan si la OPS avala el uso de CanSino como segunda dosis de Sputnik, y también Blanca Valadez sobre CanSino dice por qué ha sido descalificada CanSino por la OMS, qué limitantes tiene. Y otra pregunta es relacionada con AstraZeneca. Dice, ¿cuándo recomiendan la segunda dosis de AstraZeneca? Si hay que esperar los 3 meses o debe aplicarse antes. Doctor Barbosa. Gracias por las preguntas. Déjeme empezar por la última pregunta. El grupo que brinda las recomendaciones para la OMS, que es el Grupo Estratégico de Expertos en Inmunización, SAGE, por su sigla en inglés, hace todas las recomendaciones para el uso de las vacunas y nosotros seguimos estas recomendaciones. La recomendación para el uso de la vacuna de AstraZeneca recomienda que la segunda dosis se puede brindar desde entre las 8 y las 12 semanas. La recomendación de utilizar el período límite de 12 semanas, 3 meses, puede facilitar el acceso de las personas, porque el país puede administrar más dosis a más personas. Y todos los estudios hablan muy fuertemente que no cambia la protección, né? Ao contrário, algunos estudios incluso han sugerido que cuanto más se utiliza el período para la segunda dosis, o sea, los 3 meses entre la primera y la tercera, se puede alcanzar la mejor protección. Entonces, no hay problema en utilizar el período de 3 meses, ao revés, y esto muchos países lo están efectivamente utilizando. Sobre las preguntas sobre CanSino y Sputnik, el Fondo Rotatório de Vacunas de la OPS, que hace conjuntamente con la UNICEF las adquisiciones de vacunas para, en nuestro caso de la OPS, para la región de las Américas, representando el mecanismo COVAX, solo utilizamos a adquisición de vacunas que tiene ya la autorización de uso de emergencia de la OMS. La vacuna de Sputnik empezó el proceso está suspenso hasta aclarar algunos problemas que fueron identificados en una planta, en una producción, uno de los 4 sitios que produce la vacuna de Sputnik. Cuando el productor haga esses cambios y pueda brindar toda la información, el proceso va a seguir, pero hasta el momento de hoy, la vacuna de Sputnik no está con la autorización de uso de emergencia. La vacuna de CanSino, el proceso es más reciente. La OMS no ha descalificado o calificado la vacuna de CanSino. La vacuna CanSino empezó muy recientemente el proceso, el mes de junio, este mes. Entonces va a tener una inspección sobre la fábrica de la vacuna. Hay que revisar toda la documentación. Hasta que la OMS tenga concluído el proceso de análisis de la Sputnik y de la CanSino, nosotros no podemos hacer la adquisición de esas vacunas por el fondo rotatorio y no tenemos informaciones idóneas para hablar sobre essas vacunas. O sea, hay que esperar que ese proceso pueda ser completado. Gracias. Muchas gracias, doctor. Me gustaría pasar ahora a una pregunta en vivo de Kadim Joseph. Kadim Joseph es Health Editor. Esta persona es editora de salud y observadora
de los medios. Karin, te doy la palabra. Muy bien, muchas gracias, Sebastián. Muchas gracias a este panel por aceptar mi pregunta. Antigua y Barbuda ha tenido casos activos de COVID-19 y en unas semanas vamos a empezar a recibir más turistas en Antigua y en otras regiones con la llegada de cruceros. ¿Cuál es el consejo que tiene la OPS para limitar las infecciones en la población y qué es lo que dice sobre la decisión de Florida de no solicitar pruebas de vacunación a los turistas? Gracias y vemos preguntas similares de Bahamas y Justin Brown de Bahamas. It's a pleasure. Thank you for Muy those. buena pregunta. Muchas gracias por estas preguntas. Son preguntas muy oportunas. Me gustaría comenzar destacando que la decisión de abrir al turismo es una decisión que toman las autoridades y se entiende que es una autoridad que se tomó de acuerdo con el análisis de riesgos o también y como conclusión de la tolerancia, el nivel de tolerancia al riesgo del país en el contexto de la introducción o la transmisión, el contagio adicional local que no puede ser eliminado. Me gustaría destacar que la importación de casos y la diseminación adicional no se pueden eliminar, se pueden reducir. Al respecto, las autoridades deben contar con medidas para minimizar, reducir un mínimo la diseminación local a través del aislamiento de los casos sospechosos, la cuarentena y también el tratamiento temprano de los pacientes, la identificación y el uso de equipos de protección personal, el uso de mascarillas y, por supuesto, la información al público, la información para los turistas, la adopción, por ejemplo, del distanciamiento social, la aplicación de esto no solo a los turistas, sino también a los lugareños. Y la decisión de las autoridades de Florida en contra de solicitar Is fully aligned prueba with de vacunación para los pasajeros de cruceros está a la altura de lo recomendado por la OMS y la OPS. the requisite of No recomendamos solicitar prueba de vacunación para iniciar el viaje internacional. Hay muchos motivos. Uno es la baja disponibilidad de vacunas y en muchos países los únicos en los cuales sabemos que también que la vacuna no puede prevenir la infección, si bien varios informes indican que reducen el contagio y en especial en lo que hace a los viajes. Hay información limitada hasta el momento sobre el contagio entre las personas vacunadas en medios de transporte generales y hay también cuestiones éticas en lo que hace al acceso de vacunas. Como ya lo dijimos antes en estas sesiones informativas, se exige la precaución máxima en estos cruceros porque todavía no hemos entendido el grado de contagio en los cruceros. Los países que están recibiendo cruceros deben tener cuidado por la importación, la detección temprana y también la diseminación en la comunidad y estas decisiones deben ser tomadas según la evaluación de riesgo, como ya habíamos mencionado. Gracias. La próxima pregunta viene del QIA, es de Gerson con llave, del comercio en Perú, y dice, en el Perú unas 400.000 personas no han acudido a aplicarse su segunda dosis de la vacuna. ¿Cómo impacta esta situación frente a la circulación de la variante, principalmente la Delta? Doctor Barbosa. Gracias por la pregunta. Mira, essa é uma preocupação, não é somente por la variante Delta, para todas as variantes, para o vírus original,
Se é uma vacuna de 2 doses, a pessoa só está protegida quando toma as 2 doses. Assim que é muito importante, não somente em Peru, pero em muitos outros países de América Latina e do Caribe, recebemos informações de que há uma brecha entre as pessoas que tomaram a primeira dose e que tomaram a segunda dose. É muito importante aí o rol da atenção primária de saúde, de identificar quem são essas pessoas, por que não volveram, que necessita mais informação, tem alguma dificuldade de ir hasta o centro de saúde para tomar as doses, porque a proteção só está completada com a segunda dose. Isso vale para todas as variantes, para o vírus original, ou seja, é essencial que se tome efetivamente as 2 doses. E há que identificar as barreiras, o que é necessário fazer em cada local para que todos possam completar sua proteção. Gracias. Gracias, doctor. Siguiente pregunta es de Gideon Long del Financial Times. Pregunta qué se sabe de la variante Lambda y cómo se compara con otras variantes en términos de contagio y letalidad. Dice si su supuesto origen en Perú explica las cifras altas de COVID que se han visto en ese país durante la pandemia y también en qué otros países de la región se ha detectado esta variante y la efectividad de las vacunas. Doctor Méndez Rico. Muchísimas gracias por esa pregunta también respecto a esta variante que ha sido recientemente clasificada como una variante de interés, la variante Lambda. La primera detección de la variante Lambda, de hecho, se tiene entre noviembre y diciembre del 2020. Efectivamente, las muestras más antiguas se encontraban precisamente en Perú. Hasta el momento se ha detectado en 8 países de Latinoamérica y el Caribe. Sin embargo, la detección ha sido esporádica realmente en la mayoría de los países, con un aumento en la transmisión comunitaria, principalmente en Perú, donde efectivamente es predominante, con cerca de un 82% de las secuencias que han sido reportadas entre mayo y junio, y en Chile, con un poco más del 31% de las secuencias reportadas también entre mayo y junio. En otros países donde se ha visto algo de circulación, es en Argentina, por ejemplo. Sin embargo, allí la circulación no ha sido muy importante, un poco menos del 4% de secuencias, y en países también como Argentina, otras variantes, como la gamma, también conocida como P1, realmente son las que predominan. Hasta el momento no existe ninguna evidencia para inferir un comportamiento más agresivo o severo de la variante Lambda. Es posible que la capacidad de transmisión esté aumentada. Este es un fenómeno que no se ha estudiado lo suficiente y todavía nos falta documentación. Por lo tanto, no podemos hacer una comparación con otras variantes que ya existen como la gamma o como la delta. Insistimos muchísimo en que la epidemiología del virus y el incremento de casos responde a múltiples factores, no solamente a la capacidad de transmisión del virus. Por esta razón, debemos insistir en que los esfuerzos para el control de la epidemia sean enfocados a tratar de disminuir la transmisión, independientemente de cuál sea la variante que circula, utilizando todas las herramientas disponibles que han demostrado mantener su eficacia. Y por supuesto, todas estas medidas en combinación con la vacunación van a ser efectivas. Hasta el momento, insisto, todavía faltan algunos estudios, pero no tenemos ninguna evidencia ni motivos para pensar que las vacunas no estén funcionando y cubriendo contra esta y contra todas las variantes. Entonces, definitivamente, y como lo expresó la directora al comienzo, la vacunación sigue siendo una de las herramientas más poderosas que tenemos para mitigar la pandemia. Muchas gracias. Muchas gracias. Para la próxima pregunta quisiera darle la palabra a Lucia Capuzzi, periodista italiana del diario Avvenire. Lucía, si nos estás escuchando, tienes el piso para hacer tu pregunta. Adelante. No te estamos escuchando todavía, Lucía. No.
Bueno, creo que hay un problema técnico, pero entonces voy a leer la pregunta que nos envía Lucía. Pregunta sobre la situación de la pandemia en América Latina y por qué América Latina se convirtió en el epicentro de la pandemia, si las inequidades han tenido que ver. Doctor Ugarte, ¿podría contestar? Gracias, Sebastián. Primero quisiera comentar que hemos usado el término epicentro para resaltar la presencia de mayor cantidad de casos en Latinoamérica y el Caribe. En ese sentido, lo hemos utilizado no como el lugar a partir del cual se diseminan los casos al resto del mundo. Y hemos visto que simultáneamente en varias regiones, nuestro propio hemisferio, en Norteamérica, en Europa, en Asia, en África, en otros lugares, hay lugares y hay zonas donde hay un incremento significativo de casos. Y lo hemos visto, pero proporcionalmente en nuestra región, de acuerdo a nuestros análisis, una de las principales causas es la gran inequidad, la informalidad, la cultura del uso de mascarillas, la dificultad de poder implementar las medidas de salud pública cuando muchísimas personas dependen del ingreso diario para poder mantener a sus familias. Asimismo, aquellos países que entraron en un cierre completo durante un largo periodo no podían mantener ese cierre. Y recuerda que durante ese cierre habían relativamente pocos casos, pero inmediatamente después, y que se abrieron los viajes internacionales y también movimiento dentro de los países, la inequidad y todos los factores que he mencionado, incluyendo la poca disponibilidad de mascarillas, equipo de protección personal para el personal de salud y equipos, etcétera, tuvieron y tienen un impacto significativo en nuestra región. Entonces, en comparación con otras regiones, nosotros estamos siendo muy afectados. Todavía los nuevos casos y los reportes de nuevos casos y los reportes de nuevos fallecidos de nuestra región tienen una proporción muy alta en el nivel global. Es decir, continuamos en periodo de altísima transmisión y la respuesta a la COVID-19 es la prioridad, al mismo tiempo que hacemos la gestión incansable de conseguir más vacunas para que finalmente lleguemos a una inmunidad de rebaño y que pueda la población protegerse. Mientras tanto, todavía vamos a ver brotes esporádicos alternados con fases de baja transmisión y eso ocurrirá en varias zonas de nuestros países, inclusive en aquellos que están incrementando significativamente su vacunación, porque en conjunto la disminución de las medidas de protección tiene un impacto por la transmisión del virus. Gracias. Gracias, doctor. Tenemos varias preguntas vinculadas con las vacunas cubanas y también con Venezuela. Voy a leer dos de ellas. Néstor Aguilera, corresponsal de La Voz de América en Ecuador, dice: ¿cómo mira la OPS el anuncio del gobierno de Cuba respecto a la vacuna Abdala y la eficacia que ofrece con 3 dosis al 92,28%? En ese mismo tema, ¿qué perspectivas abre para la región como contribución a la lucha contra la COVID-19? Y Gabriel Bastidas de monitoreamos.com en el chat en el QIA dice: la OPS autoriza el uso generalizado del candidato vacunal cubano Abdala en la población, como está ocurriendo en Venezuela. Doctor Barbosa, ¿podría contestar? Gracias por las preguntas. Y seguro que hay siempre mucha curiosidad sobre las nuevas vacunas. La OPS reconoce todos los esfuerzos en países de América Latina para desarrollar vacunas. Eso es muy importante. Ese esfuerzo que ha hecho Cuba y otros países de la región es esfuerzos muy bienvenidos, porque nuestra región, desafortunadamente, América Latina y el Caribe, hay una vulnerabilidad, hay una dependencia de importar no solamente vacunas, pero medicamentos, pero equipos de protección personal, que se debe superar. Entonces, primero es importante registrar que es muy importante que se tengan proyectos de desarrollo de vacunas en la región.
Segundo, que a OPS não autoriza vacunas ou avala vacunas. Lo que se passa em termos de vacunas é que, como falei antes, o Fundo Rotatório de Vacunas de la OPS solo pode adquirir vacunas que têm a autorização de uso de emergência de la OMS, de la Organização Mundial de la Salud. Então, sem esta avaliação que se hace por parte da OMS, nós outros não podemos incluir esta vacuna em las aquisições de fundo rotatório. UNICEF também não pode incluir esta vacuna em las aquisições, ou seja, vacunas que não têm esta autorização não podem participar do mecanismo COVAX. Então, eu creio que seria muito importante que os produtores de la vacuna Abdala pudessem, se terminaram todos os estudos de fase 1, 2 e 3, primeiro publicar estes dados em revistas científicas para que de uma maneira pública a comunidade científica pueda também avaliar e conhecer a estes dados. Segundo, se tem interesse de ofertar a vacuna para o mecanismo COVAX, e sempre são muito bem-vindas todas as vacunas para o mecanismo COVAX, têm que solicitar a autorização de uso de emergência da OMS. Para isso, vai ser necessário uma inspeção para certificar que a produção está de acordo com as boas práticas de fabricação de vacunas e também uma avaliação completa e detalhada de todos os ensaios clínicos de fase 1, 2 e 3. Assim que uma decisão de algum país utilizar vacuna é uma decisão de um país, del país, tem a decisão soberana de utilizar o que quiera, pero para não ter prejuízos ou restrição a nenhuma vacuna, sempre recomendamos que as autoridades reguladoras de los países puedan brindar de maneira muito transparente para sua população, que evaluaram de como foi o processo de avaliação, qual é a situação da autorização que se estão. Eu creio que isso é muito importante para garantizar que as pessoas, as comunidades conozcam tudo o que está passando. De nossa parte, vamos aguardar a publicação de los dados e também a revisão que vai ser a OMS se o produtor vai solicitar sua inclusão como uma vacuna que pode ter a autorização de uso de emergência. E nesse momento não lo tem. Então está aí também uma invitação para que se pueda publicar os dados e também solicitar esse processo de la OMS. Gracias. Gracias, doctor. Vamos a pasar una pregunta de México. Melina Ochoa, reportera de 1TV, dice que en México hay reportes sobre la diseminación acelerada de la variante Delta en algunos estados con rebrote. Pregunta si hay alerta por esta variante en México. Doctor Méndez Rico. Muchas gracias por esa pregunta desde México. En primer lugar, quiero mencionar que México, a través del INDRE, tiene una de las redes de vigilancia genómica más sólidas de la región y es de hecho uno de los laboratorios de referencia para secuenciación de la red regional de la OPS. Gracias precisamente a esa capacidad, México ha logrado detectar y vigilar más de 15 variantes que han co-circulado, de hecho, en todo el país, incluyendo la alfa, la beta y la gamma. La variante Delta en particular también se detectó hace relativamente poco. Ha sido detectada hasta el momento en 3 estados en particular, en Quintana Roo, en Baja California y en Ciudad de México. De hecho, en Ciudad de México es quizás donde ha tenido un poco más de desplazamiento y ha de hecho ido moviendo otras variantes que estaban circulando previamente. México mantiene una vigilancia genómica muy activa, completamente articulada con la vigilancia epidemiológica, y eso le permite entonces monitorear de manera temprana un incremento inusual de casos o cambios en la forma clínica de enfermedad que puedan generar un impacto negativo para la salud pública. Eso es lo que podría comentar en este momento de la situación de México. Gracias. Cambio. Muchas gracias, doctor.
La siguiente pregunta de Diego Arias de Telemundo en Nueva York. En inglés tiene una pregunta, dice, regarding WHO guidelines. Sobre las pautas de la OMS para usar mascarillas en ambientes cerrados para evitar la diseminación de la variante Delta. ¿Pueden ustedes decir cuál es la recomendación, doctor Barbosa? Muchas gracias por esta pregunta. Creo que se trata de una pregunta muy importante. Tenemos una situación muy diferente en los países. En algunos países, más del 50% de la población ya está vacunada, mientras que otros países todavía están tratando de vacunar al 1 o al 2% de su población. Algunos países tienen el control de la transmisión, del contagio, con lo cual el contagio está bajando de manera muy marcada en las últimas 8 a 10 semanas, mientras que otros países se enfrentan a un aumento importante en el número de casos relacionados con la COVID. Entonces, la recomendación de la OMS, con la cual estamos totalmente de acuerdo, es que el comienzo de la vacunación no es equivalente con el levantamiento de todas las medidas de salud pública. Para controlar el contagio, tal vez necesitamos una cobertura de vacunación del 70% de la población. Entonces, mientras aumentamos la tasa vacunal, es importante que todas las medidas de salud pública que nosotros sabemos que son muy eficientes para controlar el contagio se sigan utilizando. Por supuesto, las autoridades nacionales, las autoridades de salud pueden evaluar la situación específica en los estados, en las provincias específicos y adaptar las recomendaciones. Pero en general, para cada país es importante mantener el uso de mascarillas y también el distanciamiento social para evitar también así las conglomeraciones en lugares pequeños. Incluso los vacunados necesitan respetar estas medidas. No hay ninguna vacuna y esta no es la única vacuna contra la COVID-19, pero no hay ninguna vacuna que sea efectiva en un 100%, incluso para los vacunados en la ciudad en la cual ustedes viven, en el país, la provincia en el que ustedes viven, tienen contagio alto, tienen que seguir usando mascarillas. Gracias. La próxima pregunta de dos periodistas, de Blanca Valadez de Grupo Milenio en México y también Melina Ochoa de Uno TV en México, preguntan similar sobre la situación en México de aumento de casos, si la OPS ve un incremento acelerado en México, en qué estados tenemos reporte de estos incrementos y si esto puede ser ya el inicio de un tercer rebrote. Doctor Ugarte. Gracias por esta pregunta. Sí, hemos observado un incremento sostenido de nuevos casos, del reporte de nuevos casos de COVID-19 en México en las últimas semanas. Y debido a ello, el gobierno decidió pasar a varios estados a nivel naranja. Hay uno de los estados que está en nivel rojo, es probable que algunos otros pasen a rojo también. Los lugares donde hemos visto un incremento más significativo están en Quintana Roo, donde está Cancún, también en Baja California Sur. Asimismo, hemos observado un incremento de casos en Ciudad de México. La última semana, por ejemplo, se reportaron casi el doble de casos de lo que se había reportado una semana previa. Es decir, aunque los números o las proporciones son significativas, en realidad estamos todavía muy lejos del número de casos que teníamos en enero de este año. Así que cuando era el peor momento de la pandemia. Eso no significa que deberíamos reducir las medidas de salud pública. Al contrario, esta es una señal temprana de que es necesario implementar todas las medidas, incluyendo la detección más activa de casos y, como hemos dicho varias veces, aislamiento de los sospechosos, cuarentena de los contactos,
e incremento de la capacidad de alistamiento de los servicios de salud para recibir a los pacientes. Esta vigilancia, incluyendo la vigilancia de las variantes que se ha mencionado durante esta conferencia, son los pasos fundamentales para contener la transmisión en México y en otros países de la región. Gracias. Gracias, doctor. La próxima pregunta de Chris Vilches de El Comercio en Perú dice si las personas vacunadas con dosis de Sinopharm deben recibir una tercera dosis de refuerzo frente a variantes más contagiosas como Delta. Dice que el Colegio Médico de Perú está pidiendo que esa tercera dosis de refuerzo sea de Pfizer, no de Sinopharm. ¿Es eso factible, doctor Barbosa? Gracias por la pregunta. Mira, compreendemos que hay mucha preocupación con las nuevas variantes, pero primero es importante subrayar, como ya se habló aquí, que las medidas de protección siguen vigentes para todos, para el virus original y para todas las variantes. O sea, es importante mantener todas esas medidas. Segundo, el Grupo Assessor Estratégico de Expertos em Vacunas de la OMS, el SEIGE, revisa todas las semanas las evidencias que tenemos sobre la eficacia de las vacunas para las nuevas variantes, sobre la posibilidad de combinar dosis de vacunas, y cuando hay evidencias suficientes, está haciendo nuevas recomendaciones. Hasta el momento no hay recomendación para hacer tercera dosis porque hay variantes, no tenemos evidencias para justificar a esto, y en una situación de escasez de vacuna, eso puede llevar a que personas más vulnerables no reciban las dosis iniciales que necesitan para estar bien protegidas. Assim, lo más importante es garantizar la vacunación y garantizar que mismo las personas vacunadas con cualquier vacuna, si hay transmisión fuerte comunitaria en la ciudad donde vive, y desafortunadamente hay mucha transmisión todavía en las ciudades de América Latina, no se puede dejar de utilizar la mascarilla, cubrebocas y tomar las otras medidas de protección. Esta parece, al momento, la mejor recomendación con base en las evidencias que tenemos. Gracias. Muchas gracias, doctor, y ya estamos llegando al final de la sesión de prensa de hoy. Tenemos varias preguntas vinculadas con el anuncio y el envío de donaciones de vacunas por parte de los Estados Unidos a países de la región. Preguntan Steven Cirilien de PJD2 Radio San Martín y también Gisela Salomón de Associated Press. Quieren saber más detalles, qué información podemos compartir sobre la fecha, sobre los envíos de estas vacunas a través de COVAX y de la OPS. Doctora Etienne. Gracias, Sebastian. And let me thank Stephen and Jasper. Gracias, Sebastián. Gracias, Steven y Jasper, por esta pregunta. Recientemente quiero comenzar ratificando nuestro agradecimiento a los Estados Unidos por esta donación generosa que realmente será importante para los países que están sufriendo dificultades muy marcadas debido a la COVID-19. Como ya lo hemos dicho, una y otra vez, América Latina y el Caribe han sido el epicentro mundial de esta pandemia desde el comienzo mismo, y las donaciones como esta son realmente eficaces para obtener vacunas que no están al alcance a través del mercado y asegurarnos de que lleguen a las manos de personas que las necesitan con desesperación. Entonces, realmente esperamos que estas donaciones y el apoyo sea duplicado, sea imitado por otros países desarrollados para poder expandir el acceso a las vacunas tan pronto como sea posible. El trabajo con el mecanismo COVAX, los gobiernos, los productores y otros socios nos ha permitido también entregar más de 21 millones de dosis para 31 países de América Latina y el Caribe, pero la realidad es que aún nos enfrentamos a una brecha abismal en el acceso a las vacunas. Los Estados Unidos fueron los primeros países. Los Estados Unidos donaron a través de COVAX y la primera donación llegó a Honduras.
1,5 millones de vacunas llegaron el domingo pasado y millones más están también rumbo a ser entregadas en los próximos días. Aproximadamente 6 millones de dosis han sido asignadas para América Central y América del Sur a más de 15 países, entre ellos Brasil, Argentina, Colombia, Costa Rica, Perú, Ecuador, Paraguay, Bolivia, Guatemala, El Salvador, Honduras, Panamá, Haití y otros países de la comunidad del Caribe y la República Dominicana. El Fondo Rotatorio de la OPS ha trabajado de manera constante con los gobiernos de los Estados Unidos y los gobiernos de los países receptores, así como el mecanismo COVAX, para asegurarnos de que estas vacunas se reciban de manera oportuna, segura y que estén listas para ser desplegadas tan pronto sea posible. El fondo rotatorio tiene una trayectoria de 40 años del suministro de vacunas inocuas de buena calidad, insumos vacunales a precios vacunales, y lo hemos hecho ya para 42 miembros de los 42 miembros en todas las Américas, y contribuimos así a la sostenibilidad de los programas nacionales de vacunación y para ayudar a la eliminación de muchas enfermedades vacunoprevenibles. Entonces, a través del fondo rotatorio, la OPS respalda la logística, cuestiones jurídicas, y también sirve como puente entre el país y el proveedor. Con el mecanismo COVAX, UNICEF y otros socios estamos ayudando a los países a prepararse y a recibir vacunas contra la COVID-19 y a desplegarlas de manera oportuna. Necesitan saber que la entrega de vacunas en medio de una pandemia es una operación compleja y la OPS está contribuyendo toda su experiencia en la compra, el apoyo técnico y el manejo para ayudar a los países miembros a tener acceso a estas vacunas contra COVID-19. Además de los Estados Unidos, también estamos manteniendo conversaciones con Canadá, España y otros interlocutores para obtener más donaciones de vacunas y para entregarlas a nuestros países tan rápido como sea posible. El suministro mundial de vacunas es muy limitado y las donaciones son la mejor opción a corto plazo para proteger a los más vulnerables en América Latina y el Caribe. Honestamente, ya lo dijimos antes, el acceso a las vacunas contra la COVID-19 no debe ser un privilegio para unos pocos, sino un derecho que todos compartimos. Gracias por sumarse hoy aquí a esta conferencia de prensa. Sí, hemos llegado al final de la sesión del día de hoy. Recuerden siempre que pueden encontrar más información sobre la COVID-19 en nuestra página web de la OPS en www.pajo.org. Y también queremos aprovechar para invitarlos mañana a participar en una conversación en vivo en nuestras redes sociales sobre variantes. Hemos recibido muchas preguntas hoy sobre este tema y mañana a las 2 de la tarde de Washington, D.C. Vamos a hacer esta sesión, esta conversación con el doctor Méndez Rico y también otros especialistas del Instituto de Salud Pública de Chile, así que mañana a las 2 p.m. los esperamos en nuestras redes sociales en vivo, pueden conectarse directamente allí para participar y enviarnos preguntas que tengan sobre las variantes. Así que esto es todo por hoy, muchas gracias por acompañarnos y sigamos cuidándonos. Saludos.